Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes un tema bastante importante y es concerniente al gnosticismo. El gnosticismo es una herejía que fue condenada por la iglesia desde hace mucho tiempo. Y hoy en día muchas personas en las redes sociales están enseñándola como si fuera algo verdadero. Pero veamos lo que nos dice este artículo escrito por Kyle Snodgrass sobre el gnosticismo. Nos dice lo siguiente: el gnosticismo es difícil de definir porque la palabra se usa para una cantidad de movimientos divergentes, ya que el gnosticismo tenía diferentes vertientes, habían diferentes tipos de gnósticos. Durante esa etapa de la iglesia habían diferentes grupos de gnósticos. El término deriva de la palabra griega para conocimiento o gnosis. Por eso es que se llama gnosticismo, ¿sabe? De un conocimiento. Usualmente la palabra se usa para referirse a una herejía del siglo II, que era una amenaza mayor para la iglesia cristiana. Las principales ideas en los sistemas gnósticos incluyen las siguientes, ¿sabe? Habían diferentes grupos de gnósticos, pero ellos tenían unas ideas principales, que son las siguientes: el dualismo en el universo, entre Dios y un ser más inferior y malo, por lo general llamado el demiurgo. La segunda: Dios no puede conocer ni está preocupado por el mundo ni tiene nada que ver con él. Tercero: varios seres surgen de Dios y se unen en pares masculinos y femeninos para formar barreras concéntricas alrededor de Dios. 4. El ser femenino en la última barrera, sin su compañero masculino, dio a luz al demiurgo. El demiurgo, dice la quinta idea, creó el mundo y por lo tanto cualquier cosa material, incluido el cuerpo, es malo. Pero una chispa de divinidad fue colocada en los seres humanos, o por lo menos en algunos de ellos, la cual necesita despertarse y ser llamada de vuelta a lo divino. Séptimo: un revelador llama a los humanos y les muestra el camino a través de las barreras. Cristo era visto por esta gente como el revelador, pero no era verdaderamente humano. Según ellos, él solo tomó el cuerpo de Jesús en el bautismo y lo dejó después de su muerte. Escuchen las herejías que dice esta gente. 8. El conocimiento del propio ser y de las características del universo es el camino a la salvación. O sea que el camino a la salvación es a través del conocimiento, de la gnosis. La salvación se alcanza cuando al morir o al final del mundo una persona pasa a través de las barreras y se reintegra a Dios. Con estas ideas medulares se desarrolló una variedad de sistemas gnósticos con diferentes énfasis. Como dijimos al principio, habían diferentes grupos de gnósticos. Algunos de ellos tenían reglas muy estrictas, mientras que otros no tenían reglas. ¿Sabes? Unos eran muy ascetas, legalistas, veían el cuerpo como algo malo, y otros no tenían reglas como tal. Nos dice: orígenes del gnosticismo. Se sabe poco acerca de los orígenes del gnosticismo. No tuvo ningún fundador, aun cuando en las tradiciones de la iglesia el nombre de Simón el Mago, que en Hechos capítulo 2 se menciona a este hombre,
Con frecuencia se ha asociado al surgimiento de este movimiento herético llamado el gnosticismo. No tuvo ningún texto fundacional ni tampoco se puede identificar su tiempo específico para el comienzo de este movimiento. Algunas de las ideas del gnosticismo ya eran corrientes en tiempos del Nuevo Testamento. Pero aunque es debatido, no hay evidencia de que el gnosticismo existiera antes del cristianismo. O sea que no precede al cristianismo este movimiento herético. Algunos hechos acerca del origen del gnosticismo son claros. Esta religión surgió debido a una necesidad espiritual profundamente sentida. Una de las preocupaciones principales era el problema del mal. La comprensión gnóstica del universo era una manera de proteger a Dios de cualquier responsabilidad por el mal en el mundo. Se reunieron ideas de varias religiones, especialmente del judaísmo. La atención sobre el conocimiento y la luz está presente en casi todas las religiones. Hasta hace poco, la mayor parte de lo que se sabía acerca del gnosticismo se obtenía de citas de los padres de la iglesia. En 1945, el descubrimiento de la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi en Egipto proveyó una evidencia de primera mano sobre las creencias gnósticas. Relevancia del gnosticismo. El gnosticismo es importante para entender la historia de la iglesia. También es importante teológicamente. Nosotros también tenemos que tratar con el problema del mal. Muchos de los errores del gnosticismo son todavía peligrosos. Con frecuencia hay una tendencia a rechazar el mundo creado por Dios y a ver el cuerpo como malo, o a ver a Cristo como no completamente humano, o al igual que el famoso gnóstico Marción, muchas personas se ven tentadas a rechazar la autoridad del Antiguo Testamento. El gnosticismo es también importante para leer el Nuevo Testamento. Las ideas del gnosticismo ya estaban emergiendo en esa época, en la época del Nuevo Testamento. El libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, acentúa la necesidad de reconocer que Jesucristo ha venido en carne. O sea, que el apóstol Juan estaba refutando la idea gnóstica de que Jesús no era completamente humano. Y nos dice, Timoteo fue advertido contra la falsamente llamada ciencia en primera de Timoteo 6:20. Ciencia, otra palabra para ciencia es conocimiento, y también el término gnosis. Las tendencias gnósticas algunas veces se identifican como los problemas en Primera de Corintios y en Colosenses, pero otras explicaciones para las dificultades en estas iglesias son más probables. De igual modo, tener conciencia del gnosticismo nos recuerda que en el cristianismo no salva el conocimiento, no salva la gnosis, sino una relación de fe con Cristo. Esta gente del gnosticismo enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento era el demiurgo. El demiurgo creó el mundo y era el responsable de la maldad, de los genocidios y de todas las cosas que ocurrían en el mundo. Hoy en día hay un grupo de personas que presentan al Dios del Antiguo Testamento de la misma manera que lo hacían los gnósticos, e incluso presentan a Dios, como era conocido en el Antiguo Testamento, como Yahweh o Jehová, como siendo el mismo diablo, así como usted lo oye.
Hay personas inclusive aquí, de este mismo canal, que siguen este canal, que comentan y demuestran creer en esa herejía y en esa blasfemia. Ellos presentan que el Dios del Antiguo Testamento es el diablo y presentan que Jehová es Satanás. Lo han dicho aquí mismo en este canal, en el área de comentarios. ¿Sabe? Ellos rechazan al Dios del Antiguo Testamento y solo aceptan al Dios del Nuevo Testamento, y de una manera totalmente tergiversada, ya que presentan que Jesús vino no como completamente en carne, sino que Jesús era como un tipo de espíritu o un tipo de ilusión, como mencionan algunos de sus evangelios gnósticos que mencionamos aquí de la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi, que menciona que Jesús no murió en una cruz, sino que aquello fue una ilusión, que otro murió por él, creencias bien extrañas. Y eso hoy en día existe eso. Hay personas, el gnosticismo dice que el cristiano es salvo a través de un conocimiento secreto, un conocimiento espiritual superior, que solo algunas personas pueden comprender. Muy similar a lo que hoy en día vemos por ahí en ciertos grupos místicos, que dicen que solamente aquellos que el Espíritu les revela ciertas cosas secretas y ocultas son los que realmente son salvos. Y usted los ve por ahí en muchas iglesias que dicen ser cristianas. Presentan esos elementos del gnosticismo. Pero la Escritura es bien clara. Nosotros no somos salvos por medio del conocimiento, ni mucho menos de un conocimiento secreto u oculto. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Así es que nosotros encontramos la salvación. Y el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Jehová es el mismo que es presentado como Dios Padre en el Nuevo Testamento. Y Jesús es su Hijo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Aunque yo sé que aquí hay muchos que niegan la Trinidad y siguen la herejía del arrianismo, del modalismo y el unicitarismo. Son herejes. Y niegan la Trinidad. Pero Jesús vino en carne. El Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros, como nos dice la Escritura. Y Él cargó en su cuerpo el pecado de nosotros. Y Él murió en una cruz y pagó el precio por nuestra salvación. Eso no fue algo, ninguna ilusión ni nada. Nosotros somos salvos por medio de la fe en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Tienen que tener mucho cuidado con lo que enseñan por ahí las redes sociales, muchas herejías, incluso de muchos pseudoteólogos del internet y personas que están por ahí. Hay una mujer que se llama Adasa, creo que se llama, que está enseñando esas herejías del gnosticismo en las redes sociales, y muchos confundidos al no tener un conocimiento pleno de las Escrituras caen en el error porque no tienen un conocimiento basado en la Biblia, sino un conocimiento basado en el misticismo y en el gnosticismo. Nosotros lo que tenemos que conocer está revelado en la palabra del Señor. Y lo que nos dice la Biblia es lo que es. No lo que diga un fulano, que si tuvo una revelación, de que si esto, que si lo otro. No. Es lo que dice la iglesia. Es lo que le dice la palabra del Señor. Lo que ha creído la iglesia durante 2000 años. Que Cristo vino en carne. Que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y que nosotros no somos salvos por medio del conocimiento, sino por medio de la fe en Cristo Jesús.
Dios los bendiga.